Vía Pública. Muy bienvenidos a Vía Pública. Buenas noches. Álvaro Elizalde Soto fue designado como ministro secretario general de la Presidencia tras la renuncia de Ana Lía Uriarte, quien se mantenía fuera hace más de un mes, producto de una licencia médica renovada. El mandatario agradeció la gestión de Uriarte, valorando su profesionalismo, dedicación y compromiso. Además, el mandatario manifestó su certeza de que la ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet seguirá vinculada al proyecto político cuando se recupere. En su lugar, detalló la presidencia, asumirá el actual senador por la región del Maule, socialista Álvaro Elizalde, a quien le quedaban todavía 3 años en la Cámara Alta para ir a una reelección. Según la normativa vigente, el Partido Socialista queda con el cupo y deberá entonces decidir el reemplazo de Elizalde en el Senado entre los militantes del partido. El cupo es del partido de alguna manera. Esto se entiende porque es el partido el que también pone a los candidatos en su momento, en las listas, y entonces el partido, claro, pone a su candidato, eso ocurre en todos los partidos, ese candidato hace su campaña y gana su derecho, pero a él salir, el cupo del partido es bastante razonable. Hay otros métodos que se usaron en la historia de Chile antes y en otros países que son elecciones complementarias. Si es que queda más de la mitad del periodo, por ejemplo. Bueno, pero en este caso no ocurre nada de eso. Sencillamente el Partido Socialista tendrá que designar a alguien. ¿Quién? Esa es la pregunta. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, corre con ventaja. Suena entre los nombres que analizará la colectividad para el reemplazo del ahora ministro. Bodanovich postuló en 2021 a un cupo en el Senado por la región metropolitana, sin embargo fue derrotada en las urnas. Pero hay otros nombres dentro del Partido Socialista que también suenan, pero más que suenan no es responsable decir nada, porque los órganos dentro del Partido Socialista todavía no dirimen, estarán en las negociaciones, en las conversaciones. Hay facciones como cada partido, los del ala A, la ala B, los rojos, los azules, los blancos, los verdes, pero no se sabe. Pero ¿qué otros nombres naturalmente surgen? El del diputado Jaime Naranjo, que es diputado en la zona y que fue senador en su momento, conoce el Maule, es su territorio. La presidenta Michelle Bachelet, por liderazgo y derecho propio de liderazgo, militante del Partido Socialista, una mujer joven, plenamente vigente, perfectamente podría usar o rellenar el cargo por los 3 años que quedan solamente, no es un periodo de 8 años completo, y bueno, podría ser un liderazgo en el Senado del Partido Socialista sumamente importante, pero bueno, en una de esas eligen a una persona que es menos conocida por el público general. Tendrán que, bueno, está el mismo Camilo Escalona, un hombre de una vastísima trayectoria, fue senador, ha aportado mucho a la política chilena, y suma y sigue, podríamos estar un muy buen rato nombrando al Partido Socialista en sus 90 años. Los saludamos, está celebrándolo hoy justamente. No le van a faltar cuerdas a ese trompo porque hay mucha gente capacitada para el cargo. Vamos a la mesa de conversación. Y a propósito del Senado, tomamos contacto vía Zoom, porque me imagino que está en su viña natal. Francisco Chaguán, senador, presidente de RN. Francisco, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Matías? Efectivamente, desde Concón, de región. Concón, región de Valparaíso. A ver, son hartos los temas. Primero lo de Ana Lía Uriarte, ¿cómo la vio usted? ¿Le tocó interactuar? Ella era la negociadora del Ejecutivo con el Legislativo. Sí. ¿Cómo evalúa su trabajo? No, un buen trabajo de Ana Lía Uriarte. Me tocó incluso hoy día hablar con ella, después de la renuncia al cargo y posteriores nombramientos de Álvaro Elizalde. Ella se veía muy entera y por supuesto hay una amistad que se ha ido forjando con los años. Ella ha sido fue una buena ministra
Express, digamos, y no me cabe la menor duda que Álvaro Elizalde tendrá también que tener va a tener también una tremenda responsabilidad. Eso, ¿cuál es la característica de su colega hasta hoy, Elizalde Álvaro, que lo conoce Primero, contra bien? tuvo gran liderazgo para el nuevo acuerdo constitucional. Segundo, el cumplimiento de la palabra empeñada. Tercero, que tiene redes en el Parlamento que le va a permitir justamente generar diálogo, que es lo que está el déficit de este gobierno, justamente aquello, sobre todo considerando que el gobierno tiene minoría en el Senado, una minoría bastante sustantiva. Recordar que las distintas oposiciones tenemos 27 senadores, 27 de 50, y por tanto tiene una dificultad y por tanto la principal tarea que viene por delante es poner énfasis en los proyectos de seguridad, uno. Segundo, en los proyectos de salud, particularmente frente a la negligencia o desidia del gobierno a presentar un proyecto para hacerse cargo de la situación de los 3 millones de chilenos afiliados a las ISAPRES, o también del fortalecimiento FONASA con los 3 millones de chilenos que están en lista de espera y 370.000 para una intervención quirúrgica. También, por supuesto, los temas que se relacionan con el acompañamiento en tiempos de crisis a las familias chilenas que lo están pasando mal por la espiral inflacionaria y, por supuesto, las reformas estructurales que requieren efectivamente mucho diálogo, sobre todo considerando que tiene minoría en el Senado. A ver, nombró como 6 temas juntos, vamos a tratar de a uno. Usted se ha dedicado un buen tiempo, forma parte de la Comisión de Salud del Senado. Todavía, y la presidía hasta hace una semana, digamos. Por supuesto. Pero todavía la integra, ¿no es así? Así es. Bueno, ¿qué le ha parecido esta carta que ha entregado las ISAPRES, los aseguradores privados, que hablan de, en la hipótesis de los 1.400 millones de dólares, hipótesis que nadie lo ha oficializado todavía, que tuvieran que pagar las ISAPRES a sus afiliados, sencillamente colapsaría el sistema, porque dicen que equivale más o menos a las utilidades que tendrían en 100 años. ¿Cómo lo ve usted esa reacción de las ISAPRES y cómo ve la relación que aparentemente no está siendo del todo buena entre la superintendencia y el MinSal y las tensiones dentro del gobierno? ¿Por qué fórmula se busca para que las ISAPRES no colapsen? Porque pueden afectar al resto del sistema de salud público incluso. Matías, partamos por lo último. A ver, lo cierto es que tenemos 2 almas del gobierno que se expresan en seguridad pero también en salud. Y esto lo digo porque efectivamente hay 2 propuestas, una que lidera la ministra, que está muy consciente respecto de el tamaño de la crisis que se viene por delante. Se viene una crisis política sanitaria de envergadura, no solamente porque podrían quebrar efectivamente todas las ISAPRES, sino que además pudieran generar una avalancha de quiebra de las clínicas privadas. Recordar que a las clínicas de Chile se le deben 800.000 millones, 300.000 millones desde FONASA, 500.000 millones de los seguros privados, y eso también pudiera hacer coetáneamente hacer quebrar a los laboratorios clínicos. O sea, acá estamos hablando de una situación bastante crítica que tiene rostro de personas. Por ejemplo, aquellos pacientes que hoy día están hospitalizados en sus domicilios, o aquellos que tienen enfermedades raras o poco frecuentes, que tienen CAE, o aquellos que están en tratamientos de cáncer, y por tanto podría significar justamente pérdidas de vidas humanas. Y por eso yo lo quiero poner en todo el énfasis, y hemos visto desidia del gobierno, porque esas 2 almas no se han podido poner de acuerdo respecto a cómo se cumple el fallo de la Corte Suprema. Y recordar además que ese fallo de la Corte Suprema decía relación con las tablas de factores y cómo se interpretaban, en términos de que hoy día hay más de 46.000 contratos distintos, que son contratos de adhesión entre los afiliados y las respectivas ISAPRES. Por tanto, ahí tenemos un problema de envergadura. Y por otra parte, el fortalecimiento de FONASA, cuyo proyecto de seguro catastrófico en salud a los pacientes de FONASA está en la comisión que yo presido, una comisión mixta que presido, y que estamos esperando hace 6 meses una indicación del gobierno que no llega. Y esto es porque hubo desidia del gobierno, esperando primero el plebiscito, que se acabara justamente esta dualidad de provisión mixta de la salud. Ellos aspiraban a un sistema único. Finalmente esa propuesta fue derrotada en el plebiscito del 4 de septiembre, pero no ha tenido oportunidad finalmente de enviar una propuesta. Yo he insistido para que eso ocurra y ahí pudiéramos tener un fast track en 3 semanas para sacar el fortalecimiento de FONASA, que se requiere urgentemente. Entonces, por una parte, no se hace cargo ni de los 3 millones de chilenos
que están en lista de espera de FONASA, ni tampoco se ha hecho cargo de los 3 millones de chilenos beneficiarios de las ISAPRE, y eso es una situación crítica. A propósito de las dos almas en el gobierno, ¿hay en la oposición, en la derecha, dos almas? Perdón, no la derecha, porque sabemos que Republicanos y Chile Vamos, hay diferencias sumamente grandes. No, me refiero a Chile Vamos, donde están RN, Evópolis y la UDI. Hay dos almas, y se le pregunto por qué. Porque me parece que hoy, en una entrevista, o ayer, creo que fue hoy, usted esbozó la idea o la posibilidad, o así se entendió, de que en materia de pensiones, ustedes estarían abiertos a que un ente estatal pudiera pagar las pensiones, no administrar, no invertir, sino que pagar. Y muy pronto, Javier Macaya, presidente de la UDI, salió a decir que con ellos no contaran para eso. ¿Lo malinterpretaron? ¿Usted se equivocó? Absolutamente. A ver, cuénteme. Una mala cuña y una cuña descontextualizada. Nadie pudiera sostener que nosotros no hemos sido siempre los defensores de la propiedad de los fondos previsionales por parte de los trabajadores. De hecho, yo presenté las reformas constitucionales para justamente garantizar a través de una reforma constitucional la inembargabilidad, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, asegurar la propiedad de los fondos previsionales por parte de los trabajadores chilenos. ¿Usted cree que es adecuado o sería partidario de que hubiese algún ente estatal que participara en algunas de las etapas del sistema de pensiones futuro que se vaya a establecer? En recaudar, administrar, invertir, pagar, ¿en alguno de ellos o no? No, a ver, yo quiero contarle un poquito lo que se señaló en la entrevista y cómo se interpretó. Lo que nosotros señalamos es que primero, la propiedad de los fondos le pertenecen a los trabajadores. Segundo, que nosotros tenemos que generar más competencia en la administración de estos fondos. Que efectivamente para generar más competencia hay que incorporar nuevos actores. Nosotros dijimos que era posible incorporar a las cooperativas y también eventualmente una AFP estatal que compita con las administradoras de fondos de pensiones privadas y que en definitiva pudiera establecerse finalmente la libre elección del trabajador respecto a quién le administra mejor esos fondos previsionales. Tercero, lo que señalamos también es que nosotros somos partidarios de establecer incentivos para retrasar voluntariamente la edad de jubilar, tal como ocurre en el modelo alemán, donde efectivamente, y fue una materia que yo logré incorporar en el programa de gobierno del presidente Piñera, vale decir que si una persona voluntariamente, vale decir, no estamos modificando la edad de pensionarse los 60 años en las mujeres y 65 años en los hombres, lo que estamos señalando es que si alguien voluntariamente decide postergar la edad de jubilar, pudiera tener un 8% de aporte adicional en su pensión, en Alemania cerca de un 10%. Este fue un tema que analizamos en su oportunidad con el presidente Piñera y fue incorporado en el programa de gobierno. Y además, la libre disponibilidad de las cotizaciones posteriores a los 65 años en el caso de los hombres y 60 años en el caso de las mujeres. También dijimos que era posible establecer la ley de la marraqueta, vale decir, abrir una cuenta de capitalización individual por cada nacido vivo, que tiene un costo de cerca de 500 millones de dólares, pero que permite efectivamente lograr resolver el tema en el largo plazo. Y también señalamos... Por supuesto, porque a lo largo de 65 años con el interés compuesto, poniendo $1 millón de pesos cuando nace una persona, bueno, llega a cerca de 200 y tantos millones de pesos, con las rentabilidades históricas. Las rentabilidades pero también dijimos que respecto del 6% de aporte del empleador, se requería efectivamente, se podría establecer un seguro de longevidad. ¿El Estado en alguna parte, senador Chaguán, a su juicio, amerita que haya alguna institución del Estado en todo este rosario, en todo este camino, trayecto de las platas de las pensiones, desde que se ahorran hasta que se pagan? Nosotros no tenemos inconveniente que haya un ente estatal, una AFP estatal. Una AFP estatal. Claro, que compita con las administradoras de fondos de pensiones o con las cooperativas. ¿Pero algún ente banca estatal que monopolice alguna de las acciones ya señaladas? Ninguna. No, de ninguna manera, porque primero los fondos son de los trabajadores. Y es por eso que he presentado proyectos de reforma constitucional que van en la dirección que yo he señalado, que en su momento el presidente Boric dijo que le iba a poner urgencia en medio de la discusión de los retiros y finalmente nunca llegaron. Entonces, quiero decirle que acá nadie me puede dar prueba de la blancura respecto de que quien ha defendido
la propiedad de los fondos por parte de los trabajadores ha sido Renovación Nacional, que cuenta además y le ha dado el apoyo a Bernardo Fontaine, que es parte de Con Mi Plata No, que ha estado justamente trabajando en esta materia, o Francisco Orrego, que es vicepresidente del partido y que ha estado trabajando justamente en esta temática. Por tanto, acá ha habido la construcción de una serie de fake news. Hoy día mismo acaba de llegar un cuadro repartido justamente por la gente de Republicano, que dice que nosotros somos partidarios de entregarle los fondos de los trabajadores al Estado. Eso es una falsedad absoluta. Y la construcción de campañas en base a fake news es un tema que dice relación con la poca seriedad y con el populismo que algunos pretenden ganar elecciones, desfondando a Chile Vamos, cuando efectivamente Chile Vamos ha sido consistente y coherente. Y a mí, en lo personal, quiero decirle, mire, cuando nosotros tuvimos la casa de José Antonio Kast, a puertas de la segunda vuelta, cuando tenía un programa de gobierno que quería eliminar el Ministerio de la Mujer, el programa de gobierno, un programa hecho por el Foro Republicano, que el propio José Antonio Kast decía que esperaba sacar el 12% de los votos. Estuvimos dispuestos a apoyarlo, a lograr trabajar para rehacerle el programa. Entonces yo, de verdad, me extraña que se usen las fake news para golpear justamente a Chile Vamos, que trabajó lealmente en la segunda vuelta. Bueno, era una elección binaria, es cierto. ¿Cómo se recompone? Pero ciertamente era mejor que lo que tenemos hoy día. Dado que en Chile básicamente es bastante binario, ¿no es cierto? Desde el sí y el no, con matices, con cambios, diferencias. Ustedes necesariamente, el día que venga alternancia en el poder en 3 años más, van a tener que contar con los republicanos, o los republicanos con ustedes, no se sabe, para ir a una etapa final, como ya fue. Ustedes se pusieron detrás de republicanos. ¿Cómo se recomponen? Porque se van a necesitar tarde o temprano ustedes y los republicanos. ¿Cómo se van a restituir esas confianzas con la relación que están llevando ahora? Bueno, hoy día es muy complejo, porque la verdad es que no hemos sido nosotros, sino que la campaña de fake news ha sido una cuestión muy compleja. Y ellos optaron en su momento por el camino propio. En la elección parlamentaria nosotros insistimos en la posibilidad de haber ido a una lista única. Eso nos habría dado mayoría en ambas cámaras, pero finalmente optaron por el camino propio. Y lo cierto es que habrá que ver, cada desafío tiene su tiempo. Hoy día el tiempo y el desafío es el del 7 de mayo. Yo estoy convencido que acá también hay 2 proyectos políticos distintos, el de Chile Vamos y que tenemos unidad férrea. ¿Usted ha visto alguna discusión de Chile Vamos, de Renovación Nacional, la Audiópolis, desde que estas nuevas directivas asumieron sus mandatos? No ha existido. Hemos trabajado de manera consistente, coherente, entendiendo que Chile requiere acuerdos y no solamente tener una política de barricadas o una política de trinchera, porque Republicano no ha estado en ninguno de los acuerdos necesarios, ni en seguridad, ni en sacar adelante los proyectos que involucren justamente poner la agenda de seguridad sobre la mesa. Y acá el tema es que la política está al servicio de las personas, ese es el punto de fondo, y la política es esencialmente diálogo, la política es esencialmente acuerdo, sin renunciar a los principios que nosotros jamás vamos a renunciar, como por ejemplo, y vuelvo a insistir, la propiedad de los fondos de los trabajadores, que ciertamente vamos a salvaguardar siempre, la propiedad de los fondos previsionales de los trabajadores. Francisco Chaguán, senador de RN, presidente de ese partido, muchas gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias. Yo quisiera simplemente, si me permite, Matías, pedirle al presidente. Mire, el presidente va a ser personalmente responsable de la crisis política sanitaria que se nos viene. Y yo le quiero pedir al presidente ejercicio de liderazgo. Hasta ahora no ha podido poner de acuerdo a sus 2 almas, de sus 2 coaliciones de gobierno. Que en seguridad es escandaloso, donde ha tenido imposibilidad de que Apruebo Dignidad logre trabajar coetáneamente para restablecer el sentido de autoridad. Pero en materia de salud es dramático porque va a costar vidas humanas. Presidente, ejerza su liderazgo. Gracias, senador Chaguán. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Que esté muy bien. Matías. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Como bien sabemos todos, este año se cumplen los 50 años del 11 de septiembre, del golpe del 11 de septiembre del 73, y hay miles de formas de recordarlo, revivirlo, conversarlo, dialogarlo. El gobierno por lo pronto tiene mucha gente trabajando en cómo se conmemoran estos 50 años.
Pero también vamos a ver obras nuevas, habrá desde cines, de teatro, hasta obras escritas, literatura, si se puede decir, o historia. Una de ellas no está escrita este año, está reeditada y reactualizada, y se trata de La sombra del dictador, de Heraldo Muñoz, a quien usted requete conoce, y está con nosotros en una memoria política de la vida bajo el régimen de Augusto Pinochet. Heraldo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias, Matías, gracias por invitarme. ¿Por qué deciden, es por los 50 años sencillamente, o porque algo se había quedado con la bala pasada de poder meterle un nuevo antecedente a este libro? Bueno, en primer lugar porque esta historia, que es una memoria personal entrelazada con una narrativa y un análisis de lo que sucede el día del golpe hasta ahora, porque el epílogo cubre lo que no se alcanzó a cubrir en la primera edición. Y para tener la posibilidad que las nuevas generaciones puedan conocer nuestra historia tan relevante, que por lo demás se ha pasado de generación en generación, que ha tenido un impacto mundial y que seguramente, en la medida que nos vamos aproximando a septiembre, ese diálogo, esa conversación sobre los 50 años se va a tornar más intensa. Entonces, la idea fue el que el público de Chile, porque este libro apareció en inglés, apareció en Brasil, en portugués, fue publicado en España, le fue muy bien, pero en Chile no había tenido la oportunidad de ser editado. Así que... El 11 de septiembre del 73, ¿qué edad tenía usted? Yo tenía 22, 23 años. Sí. ¿Era un militante socialista? Así es. ¿Qué hacía usted en las cercanías del centro de Santiago, diremos de La Moneda, con 2 paquetes de dinamita y un revólver al cinto, ese 11 de septiembre temprano? Bueno, eso eran tiempos de una gran polarización en el país y alrededor del 11 de septiembre los rumores eran cada vez más intensos de un posible golpe. Hubo intentos fallidos. Claro, era un secreto a voces, había un intento, ya el tanquetazo en junio. Y entonces, quienes éramos militantes del Partido Socialista, ingenuamente, estábamos tratando de defender al gobierno ante esa eventualidad. Y lo que ocurre ese día, bueno, yo en ese tiempo era muy disciplinado, creo que todavía lo soy, y concurrí a la sede del Partido Socialista en mi barrio de Estación Central, y habíamos guardado unos cartuchos de dinamita. Yo había tenido una instrucción paramilitar. Sí. Y sabía manejar explosivos. Breve pero intensa, por lo que estuve leyendo aquí. Manejos de revólver, armar, desarmar en la oscuridad. Bueno, pero claro, pero no tenía ninguna aspiración guerrillera, sino que simplemente de hacer algo para defender al gobierno del presidente Salvador Allende. Y bueno, fui a buscar esa dinamita que se la habíamos pasado a un amigo en el barrio que no tenía militancia, conocía en el barrio. Yo le había dado instrucciones muy claras para guardarla. Y no la guardó muy bien. Los cartuchos de dinamita sudan, es decir, la nitroglicerina puede salirse. Si es que no se cambia, se da vuelta regularmente. Le había dado las instrucciones y no las siguió porque tuvo temor seguramente. Así me lo confesó cuando fui a buscar esos paquetes de dinamita. Y terminé entonces viendo que el paño que cubría estos cartuchos estaban totalmente húmedos, es decir, la nitroglicerina había salido y en esas circunstancias se torna altamente explosivo. Entonces me tuve que llevar esa dinamita con un revólver pequeño, un revólver de calibre 32. Cuando le dieron la dinamita, se la dieron, Heraldo, llévate la dinamita, ¿para qué? Eventualidad, para entender qué pasaba en esa época de un joven. Para resistir un eventual golpe, alguien se la había conseguido. Entonces, como yo sabía, había recibido esta instrucción paramilitar, conocía cómo manejarla. Pero es que la política se haya convertido en el uso de dinamita. Bueno, había mucha violencia, porque recordemos, o sea, el presidente Salvador Allende, antes que asumiera, hubo un intento por parte de la CIA y de la ultraderecha de impedir su acceso a la presidencia
y eso le costó la vida nada menos que al comandante en jefe del ejército, René Schneider. ¿Ah? Y ese grupo entonces paramilitar de derecha, conjuntamente con el gobierno de Nixon, ya auguraba una polarización. Ahora, la polarización fue de lado y lado. O sea, yo digo claramente que no hay que romantizar ese periodo, pese que era mi gobierno y hubo medidas extraordinarias como el medio litro de leche para los niños, muchas otras cosas, pero también hubo tremendos errores. O sea, se trató de hacer una revolución sin mayoría social y además minoritario en el Congreso. Además, una política económica muy incompetente y un vanguardismo o un maximalismo, como diría hoy día el presidente Boric, que lo único que hizo fue erosionar al gobierno del presidente Allende. Y en ese sentido, mi propio Partido Socialista en la época fue en buena parte responsable. Entonces, yo creo que hay que mirar el manejo económico incompetente. Sí, absolutamente, claro. Su gobierno. Sí. La política esa autocrítica económica no muy se errada. escucha con tanta soltura y tranquilidad de análisis, ni con tanta distancia en todos. Incluso hay algunos más jóvenes que no lo vivieron, que probablemente no tengan esa capacidad de crítica o autocrítica de lo que fue el gobierno que usted defendió con tanto ahínco. Claro, pero así fue. Y esas son las lecciones aprendidas que hay que sacar de la historia. Entonces, yo recuerdo haberle escuchado a Orlando Letelier decir en cualquier momento van a estatizar los buques maniceros en las esquinas. Ridiculizando, claro. Claro, se traspasó el programa y por eso digo, hubo responsabilidad del Partido Socialista. Así se lo dice además Allende en el momento en que el presidente del partido o uno de los líderes del partido lo va a ver para ponerse a disposición. Y dice, yo sé qué hacer. Ustedes sabrán lo que ustedes hacen. El Partido Comunista de la época fue un partido bastante leal con el presidente y con el programa, muy moderado. Entonces, yo creo que esas lecciones hay que sacarlas y creo que debiera ser parte del debate de estos tiempos, en los momentos en que vamos a conmemorar estos 50 años, donde creo que hay que hacerlo en primer lugar pensando en las víctimas, pensando en los detenidos desaparecidos, en los exiliados, en los torturados, en los censurados, en los silenciados. Pero no podemos quedarnos solo en el dolor y hacerlo de manera acrítica. A usted le ha tocado ser canciller y le ha tocado ser embajador de Chile. Y me imagino que llega un embajador a cualquier país, y yo sé que tuvo esta historia, en las embajadas le habrán preguntado, porque la historia de Allende, del golpe de Chile 73, el quiebre de la democracia, está muy novelado, está muy filmado, está muy tratado. Pese al país chiquitito que somos, tuvo esta imagen de los Hawker Hunter, una imagen muy internacional, muy amplia. Entonces me imagino que a usted le preguntaban con mucha frecuencia, ¿cómo siente que se ve ese 11 de septiembre con su experiencia internacional? Bueno, se ve como un hito de la Guerra Fría, de la intervención de Estados Unidos, de cómo Estados Unidos en la época incluso después del golpe abraza a Pinochet y se transforma en una suerte de aprendiz de brujo porque desata fuerzas que no logra controlar. O sea, Pinochet piensa que tiene un cheque en blanco y desata el terrorismo nada menos que en las calles de Washington para asesinar a Orlando Letelier. Ese es el primer atentado en Estados Unidos continental, atentado terrorista. Entonces, hay un impacto, hay un conocimiento de lo que sucede, y este libro, de hecho, el editor me convence a escribirlo. Yo no tenía ninguna intención de hacerlo, porque me decía, Chile es tan importante a nivel mundial en tantas cosas. Decía, intervención de Estados Unidos, abre el debate entre el Ejecutivo y el Parlamento de Estados Unidos sobre la política exterior. Ahí se abren los conflictos, hay investigaciones, etc. Parte el movimiento de solidaridad en materia de derechos humanos a nivel global. Y se habla del milagro económico chileno. Un experimento de un modelo económico que viene de Estados Unidos. La Thatcher, etcétera, admiradora de los Chicago Boys, etcétera.
Entonces tiene un impacto muy grande que se refleja en algo que lo menciono en el epílogo así de pasada. Pedro Pascal dirige, lo ponen de conductor de un programa muy popular en Estados Unidos que se llama Saturday Night Live. Y lo primero que dice, mire, yo soy de Chile y me vine a Estados Unidos muy niño porque mi familia escapó de Pinochet. Y cuenta la historia y todo el mundo sabe lo que está hablando. O sea, no es que alguien diga que te quieres... Claro. No, todos sintonizan, la audiencia que está allí. Sí, es muy... Y es muy interesante porque el impacto global de Chile, como tú dices, país relativamente pequeño, ha sido enorme en la política internacional. Hay uno de los capítulos que me llama la atención, yo lo había leído, pero aquí está muy bien narrado de nuevo con detalles, que se llama Los dos Pinochet. Ese Pinochet que dudó, según la historia indica, y como no es el único que lo refleja usted en su libro, muchos libros, dudó hasta el 8, 9 de septiembre en si se subía o no se subía, porque era el hombre de confianza de Salvador Allende. Lo había nombrado comandante en jefe, si no me equivoco, el 23 de septiembre, o sea, 23 de agosto, disculpe, 20 días antes del golpe. Y es presionado por la Fuerza Aérea y por José Toribio Merino, que no era el almirante, no era el comandante en jefe, pero pesaba mucho, de subirlo. Y lo van a ver en la casa y dice, bueno, ¿firma o no firma? ¿Somos o no somos? ¿Qué nos cuenta un poco esa historia? Efectivamente, yo creo que hay dos Pinochets y así lo digo en uno de los capítulos, porque primero está el Pinochet pragmático, supuestamente leal, obsecuente con sus superiores antes del golpe. Y de hecho... en el momento en el Palacio del Ataque a la Moneda, en algún momento el presidente Allende dice, pobre Pinochet, ¿qué es lo que le está pasando? Bueno, y efectivamente, después del golpe hay otro Pinochet, el Pinochet que impone el reino del terror en contra de la izquierda, de los disidentes y, ojo, al interior de las Fuerzas Armadas contra cualquier rival, cualquier que ose desafiar el poder que va acumulando. Entonces, hay dos Pinochet. Realmente, el promotor del golpe es el almirante Merino. De dos golpes. El golpe militar, político-militar del 11 de septiembre y el golpe económico. Porque es Merino el que lleva... A Kelly, ¿no? La propuesta, claro, con Kelly, la propuesta de los Chicago Boys, básicamente. El ladrillo famoso, ¿no? El famoso ladrillo, que era una suerte de programa que habían preparado. Y Pinochet, su reacción no fue favorable en un inicio, porque tenía esta visión más bien estatista, nacionalista, y desconfiaba de los Chicago Boys. Pero como los resultados le son favorables, termina apoyando lo que funciona. Entonces, son dos Pinochets y creo que por el modelo económico, al final Pinochet termina siendo un dictador distinto a los dictadores latinoamericanos. Eso cuesta decirlo, qué bueno que lo diga, porque vamos a hacer el análisis, esto es bien riesgoso lo que voy a hacer, de los dictadores. Que partamos, el dictador ya es una mala palabra, es una mala cosa, ¿no es cierto? Porque se antepone a la democracia. Pero hay dictadores y dictadores. Vamos a poner a Idi Amin Dada, por ejemplo, un dictador que comía seres humanos. Pol Pot. Y hay dictadores que terminaron siendo como el de aquí, que terminó con un 43% de apoyo después de 17 años. Entonces uno dice, no es el dictador Saddam Hussein, digamos, que termina colgado. Este es un dictador bastante especial también, el de Chile. Bueno, la brutalidad del régimen claro. Es comparable a todos los otros dictadores. No me refiero a esa parte, que es los 3.000 muertos, los decenas de miles de exiliados, policía secreta, en fin, aparatos de tortura. No me refiero a esa parte, sino que a la institucionalidad, a la herencia institucional que de ella seguimos hoy día viviendo. Bueno, toda esta parte de la brutalidad del régimen es fundamental. Por eso que hay que, yo creo que conmemorar pensando en las víctimas. Claro. Pero si Pinochet tiene algunos defensores, hoy día ya no, porque después de Londres y después de los escándalos del Banco Riggs, de sus cuentas bajo distintos nombres asumidos,
la derecha toma distancia de Pinochet. Pero si tiene algunos defensores... Pero no de su herencia institucional. Bueno, hay dos herencias. La Constitución del 80 y el modelo económico. Entonces, y si tiene algunos defensores, es porque muchos dicen, sí, pero es verdad, fue un déspota, fue un tirano, como todos los más brutales del hemisferio del mundo. Pero transformó la economía. ¿Y usted qué piensa como ex socialista, como PPD, como un líder de izquierda de toda la vida, sobre ese juicio que es interesante? Bueno, sí, o sea, refundó la economía chilena, eso sin lugar a dudas. La evidencia está ahí. Ahora, lo interesante es que durante el periodo democrático los logros económicos fueron mucho mayores. Mejores aún. En democracia. Es decir, no había que tener una dictadura porque además el mundo empezó a cambiar. Después cae el muro de Berlín y las economías planificadas colapsan y tenemos una economía global de mercado, incluso en países como China. Entonces, no era necesario tener la brutalidad de la dictadura, pero eso es lo que algunos defienden. Ahora, lo que pasa es que las dos sombras del dictador que van quedando, que son la Constitución del 80 y el modelo económico, empiezan a desmoronarse con el tiempo, y empiezan a cambiar, se van diluyendo durante el periodo particularmente de los denostados 30 años por parte de algunos. Y lo mismo la Constitución, ya no es la misma que impone Pinochet en el plebiscito del 80, y estamos a punto en que ojalá tengamos una nueva Constitución en este segundo esfuerzo. Así que... Hay otro hecho que me llama, hay muchos, realmente está muy interesante, pero sobre todo para leerlo a la gente más joven que quiere entender y entender con el sabor de la calle, porque esto tiene calle, este libro, eso es lo interesante. No son decretos, no son... Es ver historias cotidianas y a veces íntimas, diálogos incluso. Hay uno de esos diálogos que me llama mucho la atención porque lo da por bueno, lo da por cierto, lo da por comprobado. Y que quienes se opusieron al presidente Allende no le creen. Dicen que era mentira. Que el propio 12 de septiembre, si no me equivoco, la Universidad Técnica del Estado iba a llamar a plebiscito. Sí. ¿Qué constancia tiene usted? Usted reproduce diálogos que tienen, no sé si con Altamirano el día anterior o con su ministro de Interior, se llamaba el ministro... Carlos Briones. Briones, la noche anterior. En fin, ¿qué certezas logró recoger usted de que el presidente efectivamente iba a hacerlo? Porque la oposición no le creyó nunca. Dicen que es el gran mito del plebiscito. Que era una chiva, por decirlo así, que nunca iba a llamar a plebiscito. Bueno, la evidencia apunta que efectivamente iba a llamar a un plebiscito, donde si lo perdía iba a resignar la presidencia. Y tanto es así que él se lo dice a Pinochet. Se le dice, mira, yo voy a llamar a un plebiscito, y ahí entonces deciden que tiene que ser sí o sí el 11 de septiembre, porque un par de días después iba a ser el plebiscito. Y Pinochet dice algo así como, eso cambia mucho las cosas. Porque lo estaban presionando para que se subiera el golpe. Exactamente. Entonces, mientras pensaba el golpe, el presidente Allende, que era un hombre de mucha confianza de él, le dice, voy a llamar a plebiscito, y según lo que yo leo aquí, lo hace dudar a Pinochet nuevamente. Exactamente. ¿Y Pinochet alguna vez reconoció eso o lo desmintió? De que el presidente Allende se lo dijo a él en persona. No, hay mucha evidencia y testimonios que apuntan a que efectivamente así él se lo comentó a otras personas, y que por lo mismo la presión fue aún mayor de Merino y del general Lee de la Fuerza Aérea para que se sumara al golpe. Pero hay otros testimonios además de que ese plebiscito iba a ocurrir. Bueno, este libro transcurre hasta nuestros días. Hay mucho de esos 30 años, mucho de conversaciones políticas, porque Pinochet siguió siendo un protagonista de la historia de Chile. Hoy día, en la tarde, estudiando historia con una hija mía que tenía prueba por estos días, yo en la línea del tiempo le decía, a ver, Pinochet, 73 al 90. Del 90 al 98, comandante jefe del ejército, porque la Constitución así lo indicaba. Y del 98, 11 de marzo del 98 en adelante, senador vitalicio.
Así es. Entonces, un protagonismo Hasta que viaja a Londres, hasta que le viaja a gustaba Londres. mucho. Hasta que viaja a Londres. A que no lo O sea, molestaba. no resignó el instinto de poder hasta el final. Sí, hasta el claro. final. Y muchas de estas historias están recogidas aquí con la mirada no solo de lo que ocurre en Chile, sino que de toda la experiencia recogida como embajador y canciller. Hay una firma, o sea, hay una, ¿cómo se llama? Una invitación a firma de libros que hay para los que quieran comprarlo y tenerlo, que es, a ver si me lo dicen, yo lo tenía, déjenme, denme 30 segunditos porque yo tengo aquí el dato. Es el domingo, pero déjenme leerlo yo mismo antes que me lo soplen, porque si esto no hay ningún problema si la gente le entretiene esto, porque va a querer ir y le va a gustar. Aquí lo tengo. Domingo, 23:16 horas, sector firmas en la Fundación Cultural de Providencia, Avenida Nueva Providencia, 1995. Los que quieran ir, ¿va a estar ahí usted? Sí, Fernanda. ahí los libros de Penguin van a estar. Ahí los libros de Voy a Penguin. estar ahí. Muy recomendable porque si estos 50 años vamos a estar invadidos de información, de datos, es bueno tener también lectura silenciosa y reflexiva de una mirada vivida por Heraldo Muñoz. Heraldo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías. Muy bien. Pausa y vamos a la pantalla grande de nuestros